Pues bueno, con la novedad de que Putin dice que está dispuesto a discutir el plan de paz en Ucrania propuesto por China, donde se destaca respetar la soberanía entre Kiev y Moscú y abandonar el pensamiento de la Guerra Fría. Y mientras de ese lado se está barajando la paz, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania valorado en $350 millones. Que digo, se vale, ¿no? O sea, mientras la cosa no se resuelva, hay que seguir como si nada. Para ver de qué demonios se trata este asunto del plan de paz propuesto por China, Arlene Ramírez Uresti, doctora en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, está con nosotros. Doctora, ¿cómo estamos? Hola, Carlos, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Oye, Arlene, ¿cómo está el tema? ¿De qué se trata primero el plan que puso China sobre la mesa? Y pues un poco tu apreciación experta en saber si es viable, no, a quién favorece. Me imagino que Rusia, pues, porque China y Rusia son compas. Pero, pues, ¿quién mejor que tú, ¿no? Para decirnos cómo está la cosa. Gracias. Pues mira, es un plan que es muy ambicioso. En realidad es un plan que busca, por un lado, respetar la soberanía de todos los países involucrados, no abandonar la mentalidad, como ya dices, de Guerra Fría, esta bipolaridad, ¿no? que ha imperado durante este año del conflicto, pero además que intenta recrear lo que vivimos en la Guerra Fría. Es decir, estos dos grandes bloques encabezados por Rusia hoy y los Estados Unidos, en aquel entonces la Unión Soviética, pero que en realidad no abona mucho a que esa bipolaridad, ¿no? Y este esquema de las dos grandes potencias pues se abandone. Un cese al fuego, por ejemplo, que fuera inmediato, ¿no? La reanudación de pláticas de paz, que por supuesto aquí viene la gran interrogante, ¿en dónde, cuándo, bajo qué esquema, pero sobre todo quién fungiría como mediador de esas pláticas de paz, resolver la crisis humanitaria, protección a civiles. Pareciera que es un plan bastante orientado a la parte humana, a la parte más dañada de este conflicto ya sumamente prolongado, pero que de fondo tiene algo muy interesante y es justamente el tema del gas natural, que sigue poniendo a este conflicto no solamente en un escenario muy lejano de poderse resolver, porque aunque como te comento, este plan es muy ambicioso, ¿no? Porque habla de proteger a los civiles, de mantener seguras las centrales nucleares, por ejemplo. Pues por otro lado vemos a Estados Unidos invirtiendo más, dando más gasto para la guerra, para el tema armamentista y de la guerra hacia Ucrania, pero además también con un contrapeso importante de dos acuerdos para la provisión de gas natural, uno firmado entre China y Rusia desde 2014 y otro firmado por Estados Unidos y los aliados occidentales, que ponen, por supuesto, en riesgo no solamente esta propuesta de un plan de paz, sino, por supuesto, la provisión en toda Europa del gas natural. Ya. Oye, ¿y a quién ves? Si fue propuesto por China, pues uno pensaría, ¿no?, que favorecería un poco la postura que tiene Rusia, pero parece, o en tu opinión, hacia estar cargado hacia algún lado o está como muy por el centro. No, definitivamente es un plan para apoyar esta alianza China-rusa, ¿no? Para posicionar no solamente como líderes en la provisión de gas natural. El problema con todo esto, Carlos, es que, como tú sabes, Europa ha venido arrastrando una crisis energética, económica bastante importante que ya ha incluso permeado, ¿no?, a las estructuras macroeconómicas globales. Hay una inflación que no cede y en algunos países europeos como Francia y como Gran Bretaña incluso, pues vemos crisis económicas asomándose y un descontento generalizado porque la gente ya no quiere que se destine gasto militar a la ayuda para Ucrania, mientras ellos están pasando por toda esta inestabilidad, de tal forma que este plan que está proponiendo China hacia Rusia y Ucrania, pues es un poco una provocación, ¿no?, para posicionar a China como un actor que puede jalar un poco esa inercia geopolítica y que puede de alguna forma hacerle no solamente el dúo, ¿no?, con Estados Unidos, sino que además puede incluso acaparar un mercado energético que a Estados Unidos le importa muchísimo, no solamente a través de la provisión que se hace por el gasoducto natural que lleva de Ucrania hacia Europa, sino que China tiene la capacidad hoy y es el único país que tiene la capacidad en infraestructura y en economía para poder llevar el gas natural hacia Europa y entonces cooptar ese mercado y ponerse como líder, ¿no?, del mercado energético
hacia 2025. Hombre. Oye, y al mismo tiempo, ¿tú crees que también serviría como para Putin decir, güey, pues yo ya puse un plan de paz sobre la mesa, pues estos carnales son los que no están como tratando, ¿no?, de resolver este asunto por las buenas? Definitivamente, porque además ya hemos visto en la opinión pública, ya empieza a dividirse un poco la opinión respecto a si el presidente ucraniano realmente ha sido el líder adecuado, ¿no? Y si por una región realmente vale la pena poner a todo el país en guerra. Hay, por supuesto, grupos que apoyan muchísimo la postura y la acción del presidente Zelensky durante la guerra, pero alrededor de Europa es un presidente muy controvertido. Ya no se le ve como un presidente que busque la paz, al contrario, se le está viendo como alguien que insistentemente está buscando mantener la guerra. Y, por supuesto, sabemos que ante la tardanza de sumar a Ucrania, ¿no?, y la no definición de sumarlo a la OTAN, pues los países empiezan un poco a perder no solamente el interés, sino el ímpetu de embarcarse en una guerra que a todas luces se va a prolongar, sobre todo porque evidentemente al presidente Zelensky no se le ha llevado, digamos, un plan de paz que satisfaga al 100% pues el esquema que él está pensando que es el ideal para Ucrania. Vemos el caso de Georgia, vemos el caso de Crimea, y pensamos entonces que quizá la estrategia de negociación que ha llevado a cabo el presidente ucraniano no necesariamente es el mejor para acabar con este conflicto que de fondo, insisto, tiene un tema energético sumamente relevante para las potencias europeas, para China y para los Estados Unidos. Sabes, Arlen, yo igual un poco voy por una de las vertientes ahí que abriste, que es, puta, pues ¿cuánto tiempo más va a estar Estados Unidos, Francia, Europa en general, pues dándole armas, ¿no?, que sean millones y millones de dólares en armas a Ucrania? Decir, pues ya va a llegar a algún punto que, si bien no por propio voluntad de los gobiernos, pues sí la gente va a decir, güey, o sea, ya, cabrón, o sea, ¿de cuánto le estás mandando de armamento? Pues aquí también tenemos broncas, mano. Pues aparte son nuestros impuestos, pues para lo que se necesita, ¿no?, aquí. Definitivamente, lo estamos viendo ahora justo en Francia, ¿no? Estas revueltas que bajo el pretexto de la reforma de la jubilación y de estos paquetes de programas sociales, pues de fondo traen un descontento bastante grande de la población, que por supuesto no valida el rol que ha tenido el presidente Macron. Y lo mismo pasa en Gran Bretaña en la antesala de las elecciones, ¿no?, de un nuevo primer ministro y líder del partido en mayo, y así sucesivamente. Y en los tiempos políticos electorales que vive los Estados Unidos, ¿no?, con todo esta inestabilidad política que ha vivido el presidente Joe Biden y la gran crisis interna que ellos también tienen, la gente no está nada contenta, porque ya a un año del conflicto, más de un año del conflicto, hoy se ve muy lejana la posibilidad de que con estos paquetes de ayuda militar, ¿no?, Ucrania finalmente logre pacificar el territorio y sacar a Rusia. En realidad lo que estamos viendo, yo te decía, es una provocación de este binomio Rusia con China, ¿no?, para ver qué tanta resistencia tiene en realidad y qué tanto apoyo y cuánto tiempo va a perdurar. Algo que es seguro es que en cuanto el mercado del gas natural sea controlado por China y quede de manifiesto que China será en algún momento, bajo este esquema que propone, ¿no?, quien explote esos gasoductos que pudieran llevar el gas a Europa, pues la guerra se va a prolongar todavía más, porque los países van a perder interés, van a estar mucho más empobrecidos, mucho más en crisis, y lo que va a pasar es que la gente no va a aguantar un segundo invierno, y mucho menos ahora el verano con todos estos temas climáticos, ¿no?, con temperaturas que no se habían visto en las últimas décadas, sin tener, obviamente, la provisión energética suficiente para enfrentar estas condiciones climatológicas. Sin duda. Bueno, como siempre, ¿no? Llevamos un año viendo qué demonios pasa con la guerra entre Rusia y Ucrania, mi estimada Arlen, pero siempre un gusto tenerte por acá. Arlen Ramírez Uresti, mis niños, doctora en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, con todos nosotros. Muchas gracias, Arlen, y fuerte abrazo. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Igualmente, buenas noches a la doctora. Oigan, en eso queda, ¿no? O sea, tenemos el asunto de Ucrania, que yo me imagino que Putin un poco le está apostando a eso, a que los países que están apoyando a Ucrania ahorita se van a hartar o se van a cansar o van a reclamar su propia población que dejen de apoyar, y eventualmente se va a poder quedar con toda la parte ¿no?, de Ucrania, solo del Donbass y todo ese rollo. Yo creo que a eso le está apostando. No es que yo quiera que pase, pero pues miren, para cómo están las cosas, a eso me lleva.